el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del tercer domingo de tiempo ordinario, ciclo C. La primera lectura está tomada del libro del profeta Nehemías. En el leccionario se saltan unos cuantos versículos, pero aquí voy a leer todos los versículos. Capítulo 8 del Nehemías, versículos del 2 al 10. El día 1 del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante toda la asamblea, hombres y mujeres, ante todos los que tenían uso de razón. Desde que hubo luz hasta el mediodía, la leyó al frente de la explanada que hay delante de la puerta de las aguas, ante los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo prestaba oído al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían preparado para la ocasión, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Gilquías, Maasías a su derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras, el escriba, abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues sobresalía por encima de todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos. Después se inclinaron y se postraron ante el Señor rostro en tierra. Josué, Bení, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josabad, Hanán, Pelaías y los levitas instruían al pueblo en la ley. El pueblo se mantenía en su sitio. Leían el libro de la ley de Dios con claridad, explicando el sentido, para instruir con la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote Esdras, que leía, y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a todos: Hoy es un día santo para el Señor vuestro Dios. No os lamentéis ni lloréis, pues todo el pueblo estaba llorando al escuchar las palabras de la ley. Les indicaron: Id, comed manjares sustanciosos, escanciad bebidas dulces y compartidlos con los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. No estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pues bendito sea Dios. Esta lectura del libro de Nehemías nos narra lo que pasó después del exilio. El pueblo de Israel, que había recibido la ley del Señor, había recibido una jerarquía eclesiástica
donde el sumo sacerdote que se sentaba en la cátedra de Moisés era la cabeza espiritual, y luego tenían otros hombres que le ayudaban. Dios preparó a su pueblo con la jerarquía eclesial, Dios preparó a su pueblo con la monarquía, el rey David y sus descendientes. El Señor le dio al pueblo de Israel todo lo que necesitaba. El pueblo de Israel fue infiel. El Señor le fue diciendo: conviértanse o les voy a castigar. No se convirtieron, unos pocos sí, otros no. Total, que el Señor los deportó a Babilonia y estuvieron allá un tiempo largo. Después que ellos habían hecho suficiente reparación, el Señor los trajo de regreso a la Tierra Santa y el Señor les permitió reconstruir el templo. Y es aquí donde ya vuelven a empezar lo que habían perdido, volvieron a empezar con el culto verdadero al Señor. Y es esta la lectura que vemos, donde después de tantos años sin tener la liturgia, por fin tenían la liturgia nuevamente. Por fin tenían la palabra de Dios leída mientras ellos adoraban a Dios, y es esto lo que nos está narrando la primera lectura. Nosotros los católicos muchas veces no aprovechamos, no somos agradecidos con lo que tenemos. El Señor ha llenado a la Iglesia Católica de todas las bendiciones posibles. Nos ha dado una jerarquía infalible. La hemos tenido todo este tiempo hasta el Papa Benedicto XVI. Ya luego que él renunció a ser el obispo de Roma, pero siguió siendo el vicario de Cristo. Pero eso ya lo explico en otros videos que pueden ver en el canal. Les recomiendo la serie Gálatas 3:28, donde explico eso. Y aunque en este momento no tenemos vicario de Cristo, sino que estamos en lo que llama el San Malaquías en su profecía, en lo que llama la persecución máxima de la Iglesia, que la tenemos con este señor Jorge Mario Bergoglio, pues el Señor no nos ha abandonado, pues todavía queda un verdadero Papa, Pedro el Romano, que va a venir cuando el Señor nos lo envíe. No sabemos cómo, ni cuándo, ni quién es, pero tenemos esperanza de que así será, porque el Señor no abandona a su pueblo. En fin, en la Iglesia tenemos los medios de salvación, los sacramentos, la jerarquía infalible, la enseñanza, la palabra de Dios completa. Nosotros tenemos los 73 libros de la Biblia. Nuestros hermanos separados, pues le faltan 7 libros a su Biblia. El Señor nos ha dado todo, como se lo había dado al pueblo de Israel. Y lamentablemente, pues le hemos sido infiel. No cada individuo, existe un resto fiel que quiere seguir al Señor, pero la Iglesia, en su mayoría, pues le ha sido infiel al Señor. Con los abusos en la liturgia, con los abusos en la enseñanza, las cosas que se permiten, los ídolos que se permiten dentro de la Iglesia, la Pachamama, la bendición del pecado, cosa que ha hecho la jerarquía y muchos seglares, pues haciéndole el corillo. Pues sí, pues si el Papa dijo que sí, pues está bien. Si el Papa, entre comillas, ha dicho que sí, que se puede bendecir a los homosexuales que practican la sodomía, pues sí, pues hay que hacerlo porque pues... Así que tanto la jerarquía como el pueblo, en su mayoría, repito, no todos, pero en su mayoría, pues le hemos sido infiel a Dios. Y así como el Señor pues castigó al pueblo de Israel, no debe sorprendernos que también nos esté preparando un castigo a la Iglesia también.
De hecho, hay muchas profecías que hablan de eso, cómo Roma será destruida, etcétera, etcétera. Pero bueno, si están viendo este video, confío que al menos quien esté viendo este video quiera ser de los que le son fieles al Señor. Espero que así sea. Y si todavía no te has puesto en tu mente y corazón serle fiel al Señor a pesar de todo, pues te invito a que lo hagas. Confía en Él. Procura vivir en la gracia santificante y démosle gracias. Aquí, pues en esta hermosa lectura del profeta Nehemías, cuando se leyó la ley después de tanto tiempo, cuando volvieron las cosas a la normalidad, cuando volvió a predicarse la palabra de Dios al pueblo entero, hombres, mujeres y a los niños que tenían uso de razón, cuando se leyó la palabra se pusieron de pie, como hacemos nosotros hoy en día a la lectura del Evangelio, nos ponemos de pie. Y estuvieron, no por unos minutitos, estuvieron leyendo desde que salió el sol hasta el mediodía. Estuvieron ahí de pie escuchando la palabra de Dios. Y el sacerdote la leía, los escribas la explicaban, lo que hacemos en cada domingo. El sacerdote lee la palabra de Dios y luego la explica en la homilía. Esas prácticas pues vienen de muy antiguo, vienen desde el Antiguo Testamento, la liturgia de la Iglesia Católica. Y tanta era la devoción que tenía ese pueblo después de haber sufrido el castigo, se dieron cuenta de lo que habían hecho, y tanta era la devoción que tenía que se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar al oír la palabra de Dios. Y los sacerdotes le dijeron, no, hoy es un día santo para el Señor vuestro Dios. No os lamentéis ni lloréis, pues todo el pueblo estaba llorando al escuchar la palabra de la ley. ¿Cómo escuchas tú la palabra de Dios? Tal vez distraído, tal vez pensado, bueno, que acabe de acabarse esto porque quiero ir a casa a hacer otra cosa. No seamos malagradecidos, seamos como el pueblo. No tengamos que esperar al que el Señor nos corrija. Pidámosle la gracia de un corazón contrito. Prestemos atención a la palabra de Dios, predicada, leída y predicada y explicada. Y otro detalle final de esta lectura, la autoridad que tenía la iglesia hebrea, tenía autoridad para establecer días de precepto. Dice aquí, hoy es un día santo para el Señor vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis, pues todo el pueblo estaba llorando. Y les indicaron, id, comed manjares sustanciosos, escanciad bebidas dulces y compartidlos con los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo para nuestro Dios. No estéis triste, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esto es la fiesta de los tabernáculos. Y la jerarquía del pueblo hebreo, de la iglesia hebrea, tenía autoridad para establecer fiestas en honor del Señor. La iglesia católica igual. La única fiesta establecida directamente por Dios es el sábado. En Génesis leemos cómo el Señor, después de haber creado el mundo, santificó el sábado. El sábado es el primer día santo, la primera fiesta santa del Señor, la estableció Dios mismo con el sábado. Él jamás canceló eso. La iglesia hebrea siguió celebrando el sábado. La iglesia cristiana también comenzó celebrando el sábado. Nunca ha sido cancelado. En ningún decreto magisterial de la iglesia se ha dicho que se cancela el segundo mandamiento. Eso no ha pasado porque no puede pasar.
Lo que la iglesia sí hizo es lo mismo que hizo aquí la iglesia hebrea. La iglesia hebrea estableció una fiesta aparte del sábado para celebrar y dedicárselo al Señor y celebrar un acontecimiento, en este caso el regreso del destierro de Babilonia. Y dice, hoy es un día santo para el Señor. La iglesia hebrea con autoridad declaró que aparte del sábado, ellos iban a celebrar esta fiesta dedicada al Señor. La iglesia católica hizo lo mismo. La iglesia no canceló el sábado porque no tiene el poder para hacerlo, es un mandamiento. Y la iglesia está para mantener el mandamiento y hacerlo cumplir, no para cambiarlo. Así que la iglesia no tiene poder para cambiarlo. Pero ¿qué es lo que sí hizo la iglesia? La iglesia decidió y mandó que el domingo sería un día santo para el Señor, para celebrar un acontecimiento, no ya el regreso de Babilonia, pero el acontecimiento más grande de la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que la iglesia, con el poder que Dios le ha dado, estableció que el domingo, el primer día de la semana, va a ser el día santo para el Señor, día de descanso, sí, no se va a hacer trabajo, día de celebración y día que tenemos la obligación de adorar a Dios. De manera que en vez de cancelar el sábado, que jamás fue cancelado, debemos descansar el sábado. Ni Dios lo canceló, ni la iglesia lo canceló, sino que la iglesia añadió el domingo. Y es el domingo donde debemos celebrar la resurrección del Señor, donde debemos descansar de trabajo vil y tenemos obligación de adorar a Dios el domingo como Él manda, con la Sagrada Eucaristía. Al punto que si no lo hacemos, cometemos pecado mortal. Pero pues esto, la iglesia con varios miembros, la iglesia jerárquica, la iglesia jerárquica tiene la autoridad de mandarnos en nombre del Señor. Por eso el domingo es un día santo. En ningún momento el Señor así lo dijo directamente, pero la iglesia sí. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo y Cristo son una sola cosa. Así que si la iglesia lo manda, Dios lo manda. Por eso celebramos el domingo. Repito, la iglesia nunca ha cancelado el sábado, así que si todavía ustedes no descansan en el sábado, les invito a que lo hagan porque lo hicieron los primeros cristianos. La iglesia nunca ha cambiado eso, sino que la iglesia ha añadido el octavo día, el día de la resurrección, el comienzo de la nueva creación. Salmo 18. O más bien el Salmo responsorial, que está tomado un pedacito del Salmo 18. O Salmo 19, depende la traducción que tengan. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Bendito sea Dios.
Pues este pedacito del Salmo 18, el verso que se repite, está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Pero el resto está tomado del Salmo 18. Y aquí nos repite la ley dada por Dios, que fue la que la que Esdras leyó en la primera lectura, la ley que hizo llorar al pueblo de alegría, tal vez de contrición, al haberse dado cuenta que no estaban siguiendo la ley tan bien como podían. Pues el Salmo nos recuerda que la ley de Dios es perfecta. La ley que Dios le dio a su pueblo Israel y que sigue aplicando para ti y para mí es perfecta. Muchos dirán, no, pero que si la ley, antes era la ley, ahora es el Espíritu. No hay contradicción, porque el Dios que nos dio la ley es el mismo Dios que es el Espíritu Santo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es contradicción. Hay elementos en la ley que no cambian. Los 10 mandamientos no cambian. Los 10 mandamientos era obligación a la iglesia hebrea de vivir los 10 mandamientos, como es obligación a la iglesia católica vivir los 10 mandamientos. Eso no ha cambiado. No fue que el Señor quitó los mandamientos y nos dio 2. Cuando el Señor nos da los 2 mandamientos más importantes, ahí están incluidos todos los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primero, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Los 10 mandamientos están incluidos ahí. Los 3 primeros mandamientos son directamente hacia Dios. Amarlo sobre todas las cosas, santificar el sábado, descansar, o santificar las fiestas, porque es no solamente guardar el sábado, el descanso sabático, sino guardar la celebración del día del Señor, del nuevo día del Señor, donde celebramos su resurrección. Los restantes 7 mandamientos nos hablan de nuestra conducta con nuestro prójimo. Ni robarle, ni mentirle, ni envidiarle, ni cometer actos impuros con nuestro prójimo, ni hacer que los cometan. Así que los 10 mandamientos están ahí incluidos en los 2 que nos dio el Señor. Él no vino a cambiar la ley, sino a cumplirla. El Salmo nos recuerda eso y nos invita a que le pidamos al Señor que haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Una de las bienaventuranzas nos dice el Señor, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras más esfuerzo ponemos en cumplir los mandamientos del Señor, nosotros ponemos el esfuerzo y Él nos da la gracia para hacerlo, porque nuestros esfuerzos solamente no sirven para nada. Pero el Señor nos da la gracia y debemos responder a la gracia con nuestro esfuerzo. Mientras más me esfuerce con la ayuda de la gracia en cumplir los mandamientos, más voy a estar en contacto con el Señor. Haz, Señor, que siempre te busque. ¿Cómo buscamos al Señor? Queriendo hacer su voluntad. ¿Cómo sabemos la voluntad del Señor? Cumplir los mandamientos. El Señor me manda a que cumpla los mandamientos. Así que si pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya me ha dicho, cumple los mandamientos. Cuando el joven rico le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? El Señor fue claro y le dijo, cumple los mandamientos. Y eso está en el Evangelio. Los mandamientos no son solo para el Antiguo Testamento, son para la iglesia también, para la iglesia católica. La segunda lectura. De la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12,
versículos del 12 al 30. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si dijera el oído, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios dispuso cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ciertamente muchos son los miembros, pero uno solo el cuerpo. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y a los miembros del cuerpo que parecen más viles, los rodeamos de mayor honor. Y a los indecorosos los tratamos con mayor decoro. Los miembros decorosos, en cambio, no necesitan más. Dios ha dispuesto el cuerpo dando mayor honor a lo que carecía de él, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Vosotros sois cuerpo de Cristo, y cada uno un miembro de él. Dios los dispuso así en la iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, doctores. Luego, el poder de obrar milagros. Después, el don de curaciones, de asistencia a los necesitados, de gobierno, de diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos doctores? ¿O todos tienen poder de obrar milagros? ¿Tienen todos don de curación? ¿O hablan todos lenguas? ¿O todos tienen don de interpretación? Bendito sea Dios. Pues, qué maravilla, hermanos. Aquí San Pablo nos está recordando varias cosas importantísimas. Primero, que los miembros de la iglesia somos miembros de Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo. Si tú eres bautizado, eres miembro de Cristo, eres miembro de la iglesia, eres miembro del cuerpo de Cristo. Eres tan miembro del cuerpo de Cristo como yo. Y eres tan miembro del cuerpo de Cristo como el sacerdote, como el religioso, como el obispo. Somos todos miembros de Cristo, igualmente. Ahora, cada uno tiene su misión. Yo soy miembro de Cristo, tú eres miembro de Cristo, pero mi función, mi llamada, mi vocación no es la misma que la tuya. Mi oficio no es el mismo que el tuyo. Y está bien, porque así lo ha querido Dios.
San Pablo nos recuerda que en la unidad de la iglesia existe la diversidad de dones, la diversidad de carismas, la diversidad de funciones. Así como en la primera lectura de Nehemías, vimos cómo estaba el escriba, estaba leyendo la palabra, los levitas, es decir, los sacerdotes, estaban explicándola, y el pueblo pues estaba recibiéndola y alabando a Dios con las manos alzadas. Ahí los levitas, los sacerdotes estaban haciendo su trabajo, les toca a ellos hacer eso, predicar. Y luego de eso fueron a comer, así que había personas que estaban dedicadas al servicio y preparar la comida. Y eso es un trabajo en el cuerpo de Cristo. Aquí San Pablo mismo lo dice. Obra milagros, tienen todos. Curaciones, de asistencia a los necesitados, de gobierno, de diversidad de lenguas. Pues sí, existen muchos dones. El de asistir, el de cuidar. Están las personas que están llamadas al servicio de los hermanos. Recuerdo cuando yo viví en España que había un grupo de religiosas que se llamaba las Hermanitas de los Pobres. No sé si siguen ahí o no, pero pues su vocación era servirle a Cristo nuestro Señor en el prójimo. Y habían personas pobres que iban y vivían ahí. Era pues como un asilo. Habían muchas personas mayores de avanzada edad, pero no necesariamente. Habían personas que no tenían dónde vivir y vivían allí, y ellas los atendían, les daban un lugar para vivir, comida, les cuidaban sus necesidades de salud. Y eso es una vocación, y cada uno de nosotros pues tiene nuestra vocación en el cuerpo de Cristo. Pues bendito sea Dios. No sé quiénes están viendo este video, si son seglares, sacerdotes, qué carisma el Señor les haya dado. Pidamos para que cada uno de nosotros les seamos fieles al Señor. El que tiene la llamada para predicar, bueno, pues que haga videos como este. El que tiene la llamada muchas cosas se entrecruzan, porque están los dones, los carismas, los talentos que Dios ha dado, y luego están los oficios. El oficio de gobernar en la iglesia, pues está en la jerarquía, en los descendientes de los apóstoles, en los obispos. Habrá obispos que tengan más carisma que otros. Bueno, pues depende del que el Espíritu le haya dado. Pero si es un obispo ordenado válidamente, pues tiene el don de gobernar. Aquí San Pablo mezcla los carismas con los dones, con los oficios. Porque el don de gobernar, pues es una obligación, es un oficio. Pero el don de curación, pues no tiene que ser un obispo el que tenga ese don. Un seglar puede tener el don de curación. Sin embargo, a un seglar no le toca gobernar la iglesia. Es la diferencia. El gobernar la iglesia es un oficio querido por Dios, establecido por el Espíritu Santo, comunicado por la imposición de manos. Un verdadero obispo es obispo porque fue ordenado por otro obispo, fue consagrado obispo por otro obispo, que a su vez lo fue por otro, y así hasta llegar a uno de los apóstoles. La sucesión apostólica. Eso se transmite con la imposición de manos, con el sacramento del orden sacerdotal, y eso es un oficio. Pero el don de lenguas o el don de curación, pues no es un oficio, es un carisma, es un don que Dios lo da extraordinariamente a algunas personas,
todo viene del mismo espíritu, los oficios, los carismas, los dones vienen de un mismo espíritu. Y no todos tenemos todos los dones, y no solamente un solo don el que existe, como dice San Pablo. Así que pues bendito sea Dios. Ustedes que están viendo este video, pidamos los unos por los otros, puesto que somos miembros del mismo cuerpo. Pidamos para que cada uno de nosotros acepte el don, el carisma que Dios nos ha dado, el oficio que Dios nos ha dado, a aquel a quien Dios se lo haya dado, y que seamos fieles, porque en eso consiste la salvación, en amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo le amamos? Obedeciendo. ¿Cómo le obedecemos? Siguiendo los mandamientos y obedeciendo más específicamente los dones, los oficios, la vocación que hemos recibido. El Evangelio. Normalmente, saben que me gusta leer todos los versículos y no saltarme ninguno, pero en esta lectura del Evangelio de San Lucas es una excepción, porque salta del principio del capítulo 1 de San Lucas hasta el capítulo 4. Así que se saltan 3 capítulos. Si me pongo aquí a leer los 3 capítulos, pues se hace el video demasiado largo. Así que en esta ocasión solamente voy a leer los versículos del leccionario, porque si no sería muy largo. San Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, y San Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 21. Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron, quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Luego se saltan 3 capítulos y vamos al 4. Entonces, por impulso del Espíritu, volvió Jesús a Galilea y se extendió su fama por toda la región. Y enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Bendito sea Dios. Pues varias cosas aquí en la lectura del Evangelio. Lo primero, San Lucas comienza introduciendo su Evangelio con estas palabras: Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Con esto San Lucas nos está diciendo, en primer lugar, San Lucas no fue de los 12 apóstoles del Señor,
De hecho, San Lucas era gentil, no era hebreo. San Lucas entró en la iglesia unos años después que la iglesia se había fundado. Y la manera que la iglesia usaba para transmitir la palabra de Dios era la tradición oral. Otra cosa que nuestros hermanos separados no tienen. La tradición oral protegida por Dios la fueron pasando los apóstoles a los sucesores, y la revelación nos es transmitida por la tradición oral de la iglesia. La tradición oral de la iglesia está protegida por Dios, y de ahí es que nosotros recibimos la revelación. Parte de esa tradición oral se ha puesto por escrito, que es el próximo versículo aquí, dice: me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada. Pues el Señor, cuando fundó la iglesia, no fundó una casa de publicación, una editorial. No, el Señor fundó una iglesia. Preparó a su iglesia, le dio apóstoles. En esos apóstoles reside el depósito de la fe completa. Todo lo que Dios nos ha revelado reside en el depósito de la fe. El depósito de la fe reside en los apóstoles y sus sucesores. De hecho, el depósito de la fe subsiste en la iglesia entera, porque dice San Judas en su carta que la fe que fue dada a los santos de una vez para siempre, de una vez por todas, la iglesia entera es donde el depósito de la fe reside. Pero para saber con claridad y exactitud en qué consiste ese depósito de la fe, pues tenemos los obispos en comunión con el vicario de Cristo. De ahí la enseñanza infalible de la iglesia se ejercita a través de el vicario de Cristo, que lo puede hacer él solito por virtud de su oficio, y con los obispos en unión con él. Por eso, tanto sea los concilios de la Santa Iglesia como las promulgaciones del vicario de Cristo en materias de fe o de moral están protegidas de error. Por eso que un verdadero papa, por mucho que quiera, no puede enseñarle a la iglesia entera un error ni moral ni de fe. Puede equivocarse en cualquier otra cosa, pero no en la fe ni en la moral cuando está enseñándole al pueblo de Dios. Y esto no por sí mismo, sino porque es uno de los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Una de las maneras más fáciles de descubrir a un falso papa es si enseña un error de moral o de fe al pueblo entero, porque sabemos por la fe que eso es imposible. De hecho, en la historia de la iglesia, ni siquiera los falsos papas que ha habido en la historia de la iglesia han enseñado error a la iglesia, a excepción de este señor, Jorge Mario Bergoglio, que él ha subido a nivel de magisterio un error moral que contradice los 2000 años de enseñanza de la iglesia. Y como lo hizo a nivel de magisterio, pues esa está la prueba de que él no tiene el don de infalibilidad, por lo tanto no es papa, no es el vicario de Cristo. Repito, si esto viene por primera vez a sus oídos y no tienen claro de por qué estoy diciendo eso, les invito que vean la serie en el canal titulada Gálatas 3:28, donde explico por qué el Señor ha permitido que uno que no sea papa esté sentado en Roma. Todo está bajo control, todo está querido por el Señor, no debemos asustarnos, seguir confiando en Él, que nos va a traer otro papa verdadero, Pedro el Romano, según la profecía de San Malaquías. Pero mientras tanto, pues tenemos los documentos de la iglesia hasta el Papa Benedicto XVI, tenemos el catecismo de la iglesia promulgado por San Juan Pablo II, tenemos
todos los documentos magisteriales de la Iglesia hasta el Papa Benedicto XVI, así que no es que el Señor nos ha dejado sin alimento, simplemente pues que ahora estamos esperando que nos dé un verdadero Papa. Y debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas que están viniendo de Roma, reconociendo que no vienen de un verdadero vicario de Cristo. Pedir por él, pedir por las personas para que no se alimenten del error, seguir confiando en el Señor, seguir haciendo nuestra parte. Pues esa es la primera parte del Evangelio de San Lucas. La segunda, vemos como el Señor Jesucristo, fíjense, esta profecía de Isaías fue dada siglos antes de que naciera nuestro Señor. Pero todas las profecías se cumplen, porque las profecías vienen de Dios y Dios ni engaña ni puede engañar. Y Dios es la verdad infinita. Pues cuando llegó el momento, el Espíritu Santo, o como dice aquí la profecía, dice que el Espíritu impulsó a Jesús. En su naturaleza humana, el Señor Jesucristo permitió ser inspirado también por el Espíritu Santo. Recordemos que Jesucristo nuestro Señor tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, con lo cual es Dios, la naturaleza humana, con lo cual es hombre verdadero. Pues en su naturaleza humana, el Señor permitió ser ungido por el Espíritu Santo, permitió ser dócil. Cuando el Espíritu Santo actúa en una naturaleza humana, el Espíritu Santo mueve a esa naturaleza humana a hacer el trabajo de Dios, les da los dones, carismas, etc. Pues el Señor Jesucristo permitió que en su naturaleza humana el Espíritu Santo también actuase. Por eso dice aquí que entonces el Espíritu Santo impulsó a Jesús a Galilea. Y cuando dice aquí el Señor que el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, el Señor permitió que en su naturaleza humana el Espíritu Santo hiciera lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, pues también debemos permitir no ponerle obstáculos al Espíritu Santo, sobre todo si estamos confirmados, que es el sacramento que imprime carácter y nos da el Espíritu Santo. Los carismas, dones del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que le seamos fieles al Espíritu Santo, siguiendo al Maestro, a Jesucristo nuestro Señor, que incluso siendo Dios, fue dócil en su naturaleza humana y permitió que el Espíritu le guiara, le impulsara, le diera los carismas que quisiera darles en su naturaleza humana. Porque Él es nuestro Maestro. Y nosotros debemos seguir el ejemplo del Maestro. Por eso Él hizo tantas cosas que no necesitaba hacer. El Señor no necesitaba ser bautizado. Pero fue bautizado para enseñarnos el camino. Y al ser bautizado santificó el agua con la cual instituyó el sacramento del bautismo, donde aquel que lo recibe se hace miembro de Cristo y por lo tanto hijo de Dios, por haberse hecho miembro en el unigénito. Así que serle fiel al Espíritu. La Iglesia es una con muchos miembros, la Iglesia adora a Dios, la Iglesia es dócil al Espíritu y tú y yo como miembros de la Iglesia pues debemos hacer lo mismo. Y termino con una cosita, que una de las cosas que el Espíritu Santo nos ha dado es el sacramento de la confesión. Dice Jesús, después de resucitar, sopló sobre los apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Los obispos y sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados en nombre de Cristo. Así que seas
No importa si estás en pecado o estás en estado de gracia, siempre puedes volver al Señor. Si estás en pecado, tienes que confesarte con un sacerdote para que Él te dé la absolución en nombre de Cristo y poder estar en la gracia de Dios nuevamente. Pero no dejes que nada te aleje de Él. No dejes que tus pecados sean muchos, pocos, lo que sea. Si has caído en pecado, confiésate, pídele perdón y vuelve a estar en su gracia. Y séle fiel, séle dócil al Espíritu Santo. Pide por mí y yo pido por todos los que estén viendo este video. Pidamos los unos por los otros. Seámosle fieles a Cristo, aprendamos la fe cada día. Y nada, si no nos conocemos en esta vida, pues ya en el cielo esperamos estar todos juntos celebrando con Jesucristo. Y pidámosle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.